La del 1 de julio fue la peor derrota que ha tenido el PAN. Fue una gran derrota. No sé si sea la peor porque los tiempos cambian, los números cambian, el entorno cambia, pero por supuesto fue una gran derrota eh, que en realidad me parece que no leímos bien, que no vimos venir. Esa es la diferencia. Antes uno sabía en el PAN que competía y lo más probable era que perdiera. Después que competía y probablemente ganara. Ganar. Luego que competía y casi seguramente ganaba. Y me parece que esa idea fue cambiando hasta dejar de ver con toda claridad lo que pasaba en el entorno. Me parece que la gravedad de la derrota, entre otras cosas, tiene que ver con lo contundente El que tamaño de fue la... el tamaño de la derrota, más que si perdimos o ganamos, ¿no? Y creo que sí hubo circunstancias internas y externas que nos llevaron a ella, pero que seguramente en el camino no leímos A adecuadamente. ver, me parece que es un buen principio. Internas. Ujú. ¿Se equivocaron con el candidato? No nos equivocamos con el candidato. Yo creo que Ricardo Anaya fue un buen candidato. Creo que a nadie le queda duda de que es una persona capaz, brillante, Pero ¿a poco no con había grandes otros? posibilidades. Creo que nos equivocamos en la estrategia, más que ¿No en el debieron haberse candidato. hecho alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano? Me parece que el tema de la alianza es un asunto a discutir. Mi punto personal de vista es que sí nos equivocamos. Es la Racionalmente, única uh-huh. panista que hemos escuchado y hemos entrevistado a muchos. Es la única militante del PAN que dice, nos A ver, no equivocamos. soy la única. Bueno, de Somos los que nos ha muchos los dicho que lo aquí decimos. y los Bueno, que lo dicen públicamente, porque además no. como que les da miedito. Yo llegué a convencerme racionalmente de la bondad o de la posibilidad estratégica de la alianza. Hoy, pasado el 1 de julio, y analizando las cosas, estoy segura que este fue uno de los elementos que nos llevó a los resultados que ¿Quién perdió tenemos. más, el PRD, Movimiento Ciudadano o el PAN? No, el PAN definitivamente, el ¿Por PAN. qué? Sobre todo porque nos desdibujamos como opción válida ante la ciudadanía. Hubo espacios del país en donde los panistas o los simpatizantes del PAN o los votantes del PAN se sintieron huérfanos, Sí. no sabían por quién votar, Ujú. no tenían un referente. Esto no lo vamos a saber nunca. De repente las cuentas son Engañosas. engañosas porque uno dice, no, bueno, si en tal distrito ganamos por 2,000 votos y el PRD nos dio 3,000, pues sin el PRD no hubiéramos ganado. Eso sí lo podemos saber. Lo que nunca vamos a saber es cuántos electores no votaron por nosotros precisamente por haber ido con el PRD. A ver, el PAN se caracterizó casi toda su vida por cachar el voto clase mediero. Bueno, eso de cacharse bien medio raro, A ver, pero de acuerdo. era No, sí, por su voto supuesto, el voto típico, su fuerte voto del PAN. fuerte. O Sí, sea, lo dije de de acuerdo. alguna manera. Y además, también tenían el voto de ese ciudadano culto que creía en la democracia, Sí, que creía en la verdad, en la justicia, ese es etcétera. el voto del PAN. Todo eso perdieron. Un porcentaje alto de todo eso lo perdimos. ¿Quién votó por el PAN hoy? Los panistas, panistas, panistas de hueso azul. Ujú. Que qué bueno, ¿no? Y el voto es valioso, es válido y bien. Pero hubo muchas otras personas que dijeron, oye, pero aquí ni candidato del PAN tenemos y el candidato del PAN ni siquiera viene con la propuesta panista. Es decir, es un elemento. Estoy segura que no fue el único, pero además también es cierto, y hay que decirlo, que esta alianza fue aprobada por todos nosotros, ¿eh? Ujú. Algunos expresamos algunas dudas, pero al final fue aprobada por el PAN, por los panistas y bueno, por nuestros aliados, y esa fue la decisión que tomamos. Por eso digo, hubo decisiones equivocadas, hubo estrategia equivocada. Después hubo algunas otras cuestiones como meterle todo el esfuerzo de la campaña a una campaña de aire y olvidarnos de la tierra, que es lo más importante. Es de donde ustedes vienen. Entonces,
Ese tipo de cosas son las que estamos analizando en el partido, en conjunto, con humildad, pero también hay que decirlo con absoluta convicción de que es posible salir adelante. Si no, estaríamos en nuestra casa. Cecilia Romero, yo recuerdo, usted lo recuerda también, aquellas batallas, por ejemplo, la del 88, Cloutier y algunos otros por la candidatura presidencial, batallas anteriores y posteriores, Fox, etcétera. Sí, Diego, ¿por qué aceptaron recurrir a las viejas fórmulas del PRI, que es literalmente el dedazo? Ricardo Anaya llegó por dedazo, autodedazo incluso. Este es un tema que también tenemos como que siempre dividir y ser muy claros en el asunto. Por una parte, el tema de las designaciones en el partido está estatutariamente contemplado. Por otro lado, hemos tenido... Ustedes nos enseñaron la democracia, ¿eh? Sí, por supuesto. Práctica. Esa es la gran responsabilidad no nos que tiene el PAN. A decir. Es la gran responsabilidad que tiene el PAN. Esa me parece de su parte una mala justificación. A ver, permítame, porque todavía no acabo. En el PAN está plasmado en el estatuto del PAN la posibilidad de designar ciertamente por excepción y bajo algunas condiciones. Exacto. No cabe duda que hubo una exageración en las designaciones. Hubo un exceso de designaciones y esto también fue algo que hizo que muchos panistas pues bajaran los brazos, soltaran la posibilidad de ir a luchar y a contender. No cabe duda que ese es otro elemento y yo lo reconozco ampliamente, diciendo al mismo tiempo que tiene un sustento estatutario el asunto de la designación. Por eso digo, nos equivocamos en la estrategia. Ese es el tema. Por último, se nos está terminando el tiempo de este bloque. Los que vivimos en la Ciudad de México conocimos mucho tiempo a muchos panistas. Sí. ¿Sí? Sí. Usted y yo vivimos por el sur, por supuesto, claro que sí. Y ahí delegaciones hay completas enclaves panistas, por supuesto. Yo escuché a muchos, después de que ponen como candidata a la señora Alejandra Barrales del PRD, etcétera. Sí. Decir, perdone, esa señora a mí no me representa. Bueno, a mí me paraban en la calle, de verdad. Gente, oiga, doña Cecilia, venga para acá. ¿Qué es Digo, eso? No, pues sí, está siendo muy difícil. Y hay que decir que hay algunos espacios, como por ejemplo la delegación Benito Juárez, donde sí teníamos candidatos panistas y referentes panistas, y eso salvó un poco la cosa. Pero en el general de la Ciudad de México no sucedió así. Panista referente de ese PAN, que en mi opinión ya no existe, Cecilia. Sí existe. ¿De verdad? Aquí estoy, aquí estamos muchísimos, y aquí hemos tenido en el Consejo Nacional del sábado pasado... ¿La generación panista de usted? Sí. Es la generación que realmente construyó demócratas, democracia, etcétera. Siguiendo a muchos otros que ya lo habían hecho antes. Sí, no, bueno, pero también siendo seguidos por muchos que ahí vienen, ¿eh? De verdad. Yo no los veo. ¿Dónde están? Dígame. Pues tenemos que salir a la calle. No me diga que es Ricardo Anaya. Es parte de esa generación también, ¿por qué no? ¿Cuántos años tiene de panista? Ricardo debe tener, no sé, 12, 15 tal vez. No tiene ni 10 años. A ver, no sé, pero es panista. Ahí sí no lo podemos negar. De Usted verdad, lo defiende. No, sí, yo lo defiendo en lo defendible y también ¿qué críticas con mucho le hace respeto a Ricardo Anaya? le he hecho críticas. A ver, ¿qué críticas? Y me las ha aceptado. ¿Qué críticas? No, bueno, a ver, yo creo que las críticas, ese es el error en que a veces caemos. No podemos hacer críticas tratando de lapidar a una persona y achacarle todos los errores de una campaña. Por supuesto, él tuvo errores. No es responsable de toda la... No es responsable de todo. El Partido Acción Nacional es responsable. ¿Tiene más responsabilidad de él? Por supuesto. ¿Y tiene más responsabilidad de Damián Cepeda? Claro que sí, que un panista que finalmente decidió no votar por el PAN. Pero todos los panistas, el conjunto, aquí el tema es que el PAN es una institución. No estamos conformados en torno a una persona, a un mesías o a un cacique. Los que dicen que tenemos que estar en torno de una institución. Los que estuvieron en el cuarto de guerra de la candidatura presidencial. Yo no estuve, así que no les sé ellos decir. Dicen, perdón, ese señor era el dueño, ¿eh? Y uno decía tal y no, es lo que dice Anaya y punto. Eso no se lo sé decir, pero sí sé
que estratégicamente el cerrar las decisiones a un muy cerrado espacio no es siempre lo mejor, y ahorita lo estamos viendo. Pero ¿no va a volver a quedar el partido, a propósito, en manos de los anayistas? va a quedar en manos de quienes los panistas o de quien los panistas decidamos que va a ser nuestro presidente. Pero esta comisión que se crea son 5 de 7, la comisión A organizadora. ver, déjeme decirle una cosa. A ver, dígame. Ustedes ya decidieron quién es una cosa y quién es otra. Y a mí, ¿cómo me califican? ¿Usted no es anayista? Espero que me califique como panista, punto. Déjeme Pero tiene decirle, cercanía. durante la campaña presidencial, por supuesto que fui anayista, claro que sí. ¿No sigue siendo Y anayista? en la campaña presidencial de 2012 fui josefinista, y en la del 6 fui calderonista, y en la del 2000 fui foxista, por supuesto que sí. Si alguien que estuvo en la campaña y que está en el PAN no fue anayista en la campaña, pues creo que ese es parte. ¿Mal panista sería? Esa es parte de la razón por la cual perdimos, entre otras cosas. Y es ¿Hubo traiciones en responsabilidad. el PAN? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Quiénes? No podría calificar, no. Yo no vengo aquí no soy Savonarola ni la Inquisición, no. Pero hoy en día, ¿Qué significa que 2 presidentes del PAN, antes de la plática usted hizo referencia a uno de ellos, hoy están en Morena? no, es muy triste. La verdad es muy Es triste y es tristísimo decepcionante. eso. Triste y decepcionante. Pero yo más bien prefería hablar del futuro que A del ver, pasado. estamos hablando es la intención de que usted venga aquí. Bueno, A ver, entonces, para empezar, usted no es anayista. no soy anayista, soy panista, Pone así su manita y dice, no soy anayista. no soy anayista. Eso. Dígame, ¿le han exigido piso parejo y usted ha dicho sí va a haber piso parejo? Por supuesto, ¿Cómo lo garantiza? siguiendo las reglas, siguiendo las normas y dialogando con todos, revisando las cosas que se tienen que hacer y cumpliéndolas. Esta comisión que hoy yo encabezo, primero, no tiene colores más que azul, eso sí. Y después, tenemos No que... están favoreciendo a Anaya. Por supuesto que no. A ver, Yo le creo. yo tengo miles de años en el PAN. Sí, no. A mí Es que no lo me definió muy interesa. bien usted hace un rato. Ujú. Cuando hay que ser foxista, fui Pues, por foxista. supuesto Cuando que sí, está perfecto pero eso. siempre panista. Eso. Pero siempre panista. Entonces, esta comisión tiene que ser imparcial, Ujú. transparente y democrática. Hasta hoy, en estos 2 días o 3 Ujú. que tengo de haber sido nombrada, esas son las expresiones que considero deben estar presentes en todas las acciones de la comisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un marco estatutario que dice cuestiones muy concretas, pero que también deja capacidad a la comisión para tomar decisiones. El marco habla de que el segundo semestre del año hay que renovar la dirigencia. También habla de que tiene que haber una campaña que debe durar 30 días, que se tiene que recabar el 10% de las firmas de los militantes del partido y no más del 5% de esos 10% en cada estado. Hay esa serie de reglas. Hay un problema en el partido que hay que reconocerlo. Bueno, hay muchos problemas, pero aquí hay que focalizar los que le interesan a la comisión. Por una parte, el partido inició, digamos, formalmente el sábado pasado una reflexión para revisar todas estas cuestiones, las designaciones, las alianzas, las estrategias, etcétera, cómo, por qué. No vamos a mandar al infierno a nadie, no somos quien para hacerlo, ¿eh? Esa es una parte. Otra parte es el proceso de renovación de la dirigencia. Y aquí tenemos una primera piedra importante en el camino, que es el padrón del partido. No vamos a meterle mano al padrón en la comisión. El padrón que tenemos es el que hay. Yo he dicho que en ese padrón no están todos los panistas. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ni todos los que están en el padrón son panistas. Eso es real. Pero hay una ventaja importante de ese padrón. Quien está puede ser perfectamente identificado. Es decir, si Juan Pérez está en el padrón, con su huella digital, a partir del referendo que se hizo, sabe que es Juan. O sea, nadie puede ir a votar por otro. Esa es la ventaja que tenemos. Y ese padrón es el que van a tener todos los aspirantes o todos los que se registren. Ese es el piso parejo que yo ofrezco. Claro. Yo no ofrezco traer aquí a todos los panistas que se quedaron fuera y que por alguna razón los borraron. A esos no los puedo traer
en este evento del proceso de renovación de la dirigencia, pero todos van a tener ese mismo piso. A ver, dígame. Usted dijo hace un momento, no vamos a hacer barbacoa con los que tuvieron la culpa. Por supuesto Entonces, ¿no que va a no. pagar nadie? No, ya estamos pagando. No, ya, pero a ver, a hay ver, ya culpables estamos pagando específicos. todos, ¿no? Sí, no, pero hay culpables Sí. específicos, ¿o no? Sí, si llegamos a detectar a alguien que específicamente cometió una acción en contra del partido, por supuesto tendrá sanción. No, por eso digo, y esa es la diferencia. Aquí no somos el PRI, ni tampoco somos un movimiento en torno a un No son Morena. cacique, no somos tampoco Morena. Aquí somos una institución y los errores y las omisiones en que incurrimos, pues, ¿qué más castigo queremos que estar como En la estamos lona. ahora? Menos diputados, menos senadores, menos posición. Sobre todo, eso no sería tan importante. Lo que no estamos siendo es un referente claro para la sociedad. Y ese es nuestro reto. A ver, Ahora sí que en el castigo llevamos la la penitencia, claro. Por último, nos queda un minutito. ¿Qué va a pasar con el fenómeno Calderón? ¿Pesa? ¿Ya no pesa? ¿Significa algo más allá de un militante más, etcétera? A ver, otra vez la confusión. El presidente Calderón y muchos panistas que están de acuerdo con él en algunas cuestiones que otros no están, pues por supuesto hay muchos que siguen en el partido, otros que renunciaron al partido, otros que lo han ido dejando. Ahí están, existen como personas, como panistas. Y hay afinidades, por supuesto, en torno a diferentes líderes del partido, como en su caso el presidente Calderón. Pero lo que no podemos permitir es que ni esa expresión, digamos, ni otra que sería el anayismo, ni otra que en su momento puede haber sido el maderismo o el conchellismo o lo que sea, prevalezca sobre la decisión de los panistas. Es muy bueno que haya expresiones, como eufemísticamente se le llama. Lo que es muy malo es que haya mafias. No Buena tiene que definición. contar el cacique que trae votos, sino el militante que trae valores. A ver, por último, nos están diciendo que ya nos pasamos, pero vamos a pasarnos otro poquito. ¿Qué va a pasar? Mejor dicho, en medio minuto, un retrato hablado de características del nuevo presidente del PAN. El nuevo presidente del PAN tiene que ser panista a carta cabal. Tiene que estar consciente de los defectos, de los vicios, de las corrupciones en que hemos caído en el partido, pero tiene que estar absolutamente seguro y determinado a sacar adelante a esta institución que es importante y necesaria para la sociedad mexicana y para la democracia en este país, especialmente en esta nueva época que estamos inaugurando. Claro. Cecilia Romero, yo la conocí a usted, hace un ratito, no voy a decir, no quiero ser grosero. Tenía el pelo negro. Imagínese, no, bueno. Yo también. A lo que voy es que el PAN creo que es el partido, no es peyorativo lo que voy a decir, Bueno. creo que es el partido más capacitado para hacer oposición, porque fue oposición contra todo durante más de medio siglo. ¿Qué PAN vamos a ver en la oposición? Le decía yo antes de entrar a la conversación que yo no veo a los panistas preparados, aquellos casi sabios. Había hombres de grandes luces. Por supuesto. ¿Dónde están? Yo no los veo. Bueno, aquí podremos decir dos cosas. Uno, que ciertamente esta época, digamos, gloriosa del partido, sobre todo hablando de tribunos, vamos a decir, en el Congreso, y de grandes polemistas, incluso al interior del partido, en este momento pues se ha venido reduciendo y hay que reconocerlo. Segundo, también es cierto que ha cambiado la forma de llevar a cabo procesos parlamentarios. Es decir, hoy tenemos una capacidad mayor para dialogar, para convencer, para negociar en el buen sentido de la palabra y para lograr cuestiones en ese aspecto, en ese canal del trabajo político
que en la tribuna diciendo muy buenos discursos. No lo estoy menospreciando de ninguna manera. Había en el fondo de estos de grandes ideas en la tribuna. En el fondo de esto es lo importante, la capacidad y la convicción, vuelvo a ello, de quienes ocupen espacios de toma de decisiones. Entonces, por una parte, reconocer que ciertamente esta pléyade, vamos a decir, de tribunos, de oradores, de debatientes panistas, no está presente hoy en día con esa fuerza. Segundo, pues esa es una gran responsabilidad, por supuesto, para quienes van a ocupar espacios, curules o escaños o dirigencia en el partido, pero también para la capacitación, la formación, el entrenamiento en el partido. Yo como aprendí a debatir en mi comité municipal, en mi comité delegacional, ahí empecé a... Eso tenemos que recuperarlo en el partido, pero por lo pronto los que están tienen con qué y debemos confiar en que ellos lleven a cabo esa tarea. Si le voy a decir lo que yo escucho, ¿va a sonar fuerte? Bueno. Dicen que hay mucha mediocridad en el PAN. Yo no lo comparto, me parece, y lo reconozco, que no hay este protagonismo, vamos a decir, no quiero mencionar nombres porque hay tantos que me vienen a la cabeza que es que acuérdese de aquellos debates de Crisling. No, por supuesto, o más acá de Juan José Hinojosa, de Carlos Castillo, de Gerardo Medina, de Corchello, en fin, los mexiquenses, por supuesto, una familia de Astolfo Vicencio, Abel Vicencio, por cierto saludé a Astolfo el sábado, Gabriel Jiménez Remos, Gildardo, bueno, no acabaría de acuerdo, Coahuila, Gonzalo Altamirano, Juan de Dios Castro. Que eran unas pues por eso le digo, a ver, eso estoy de acuerdo. Eso ya no lo vamos a ver. Lo que necesitamos son dos cosas. Uno, a ver, la política es el arte de lo posible a partir de lo real. O como dicen en mi pueblo, esto es lo que hay. Pues, bueno, pero lo que hay dicen que los panistas son así ahora. No, yo no creo eso. Lo que hay es posible bruñirlo, transformarlo, convertirlo, porque además en la tribuna van a tener que hacer cosas y en las comisiones y van a tener o tienen que o ya están estudiando. Yo digo, necesitamos confiar. El PAN confía en sus bancadas. Yo confío en que van a tener la capacidad de enfrentar ese desafío, que por cierto es muy ¿Van a hacer muy oposición fuerte. a Morena o se van a doblar ante Morena? El PAN va a ser, y es parte de lo que tenemos que retomar, debe ser oposición constructiva, oposición vertical, oposición democrática, oposición civilizada. No vamos a tomar tribuna, bueno, espero, ni vamos a gritar. Tenemos que construir, tenemos que hacer política de la buena, pero sin negociar por abajo de la mesa, sin transar. Tenemos que ser transparentes y claros, sabiendo que la política es, entre otras cosas, negociación. A ver, dígame una cosa. Fíjese lo interesante de este fenómeno. El PAN nace para oponerse al entonces presidente Lázaro Cárdenas no nace y esas el PAN políticas. Para eso. El PAN nace para ser un cauce de participación de los ciudadanos. Frente a esa realidad. Por supuesto. Frente a esa realidad. Sí, pero habría que matizar. Bueno, tomamos el matiz. Y bien puesto, por cierto. Bien. Pues hoy resulta que este gobierno, el de López Obrador, prácticamente es el viejo. Exactamente. Mismo, claro. ¿Qué cosa maravillosa va a tener el PAN? Por supuesto. O sea, tendrá que reivindicar su origen. Pues usted está dando la palabra. ¿Por qué no se afía al PAN? Perdón. No, es que ciertamente, ¿qué van a de hacer? las grandes derrotas, Sí. de las grandes, no le quiero llamar debacle, porque la debacle es vámonos a nuestra casa, ¿no? De las grandes derrotas es precisamente de donde pueden surgir las grandes oportunidades. Uh-huh. Esta es una oportunidad del PAN, digamos, en los espacios públicos que debemos atender y es una gran responsabilidad. Al mismo tiempo tenemos que ocuparnos de muchas otras cosas. Insisto en la formación, en el conocimiento del partido. ¿Qué es y para qué sirve el PAN? La identidad del PAN, la presencia ciudadana, el ejercicio diario, cotidiano del civismo. Eso es el PAN.
Y luego la afiliación al PAN, el trabajo partidista y el acceso a toma de decisiones y las candidaturas. Y ese es el PAN. No es cuántos votos trajiste y a qué horas vuelves a formarte. ¿Cuántos votos ¿no? traes y cuánto vales? Eso no. Entonces, eso de ninguna manera es el PAN.